Durante varios meses, el Nini pasó su tiempo en la cárcel más segura de México, una cárcel de la que solo se ha escapado un preso, el Chapo. Sin embargo, el Nini ha sido extraditado a los EEUU y pronto puede unirse a El Chapo en la prisión más segura de los EEUU, el ADX. Desde alimentar a sus víctimas con tigres hasta matar a informantes de la DEA, el Nini estará ahora encerrado sin esperanza de libertad. Y si no me creen, exploremos la demencial seguridad de su celda. La celda de locura de El Nini. En mayo de 2024, saltó la noticia de que Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Nini, iba a ser extraditado finalmente a EEUU. Allí respondería de todos sus crímenes. La notoriedad del Nini se había hecho tan conocida que incluso el presidente Biden emitió una declaración sobre la extradición de El Nini. El Nini desempeñó un papel destacado en el tristemente célebre cártel de Sinaloa, una de las empresas de narcotráfico más mortíferas del mundo, dijo Biden en un comunicado. Estados Unidos lo ha acusado por su papel en el tráfico ilícito de fentanilo y por asesinar, torturar y secuestrar a numerosos rivales, testigos y otras personas. Este es un buen día para la justicia. Durante todo este tiempo, el Nini estuvo recluido en una de las cárceles más duras de México, conocida como el Altiplano. La seguridad de esta instalación es demencial y se ha utilizado para albergar a los peores líderes de los cárteles de la droga de México, como el Chapo, el Padrino, fundador del cártel de Guadalajara, el Doctor, antiguo líder del cártel de Tijuana, y Z40, antiguo líder del cártel de los Zetas. Enclavado en el escarpado terreno de Almoloya de Juárez, el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, coloquialmente conocido como Altiplano, es la prueba de las extremas medidas de seguridad en las cárceles mexicanas. Esta prisión de máxima seguridad, un laberinto de hormigón y acero, se construyó para retener y aislar a los delincuentes más peligrosos. Con muros de hasta 1 metro de grosor y un manto de vigilancia electrónica que sofocaba cualquier susurro de comunicación, Altiplano era una fortaleza que se creía a prueba de fugas. A finales de los 80, bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, México se embarcó en una misión para redefinir su enfoque del encarcelamiento. La piedra angular de esta nueva era fue la construcción del Centro Federal de Readaptación Social número 1, una instalación que encarnaría lo último en seguridad y aislamiento para los considerados más peligrosos para la sociedad. Esta instalación de máxima seguridad nació de la necesidad bajo su administración, una respuesta a la escalada de poder de los cárteles de la droga y la corrupción dentro de las instituciones existentes. Entre 1988 y 1990, en medio de las colinas del Estado de México, a 25 kilómetros de Toluca, Altiplano comenzó a tomar forma. Desde el principio, Altiplano fue diseñado para ser más que una prisión. Era una maravilla de la ingeniería que aprovecharía los últimos avances en tecnología de seguridad. Los muros, imponentes y robustos, se reforzaron hasta alcanzar la asombrosa cifra de 1 metro de grosor, una clara declaración de hasta dónde estaban dispuestas a llegar las autoridades para evitar las brechas. Este era un lugar donde se alojaría a los criminales más notorios, incluidos capos de la droga, asesinos y capos, lejos del mundo que una vez manipularon. Los primeros dispositivos de seguridad de Altiplano fueron pioneros. La prisión estaba equipada con multitud de cámaras de vigilancia, detectores de movimiento y controles biométricos, todos ellos conectados a un centro de mando central que controlaba todos los rincones del complejo las 24 horas del día. El núcleo de la filosofía de seguridad de Altiplano era el aislamiento. Al limitar las transmisiones por teléfono móvil a un radio de 10 kilómetros, la prisión corta de hecho las líneas de comunicación de los reclusos con el mundo exterior, frustrando los planes de confabulación o fuga. La presencia de vehículos blindados de transporte de tropas, estratégicamente situados en torno al centro, sirvió de recordatorio constante del poder y la preparación de las fuerzas que custodian este bastión. El espacio aéreo sobre las instalaciones se declaró restringido, una zona de exclusión aérea para disuadir cualquier intrusión aérea. Resulta que los presos pueden escapar utilizando helicópteros. En 2013, en una prisión de Canadá, 2 presos utilizaron un helicóptero secuestrado para escapar de la cárcel. Benjamin Udon Barbu, un recluso de 36 años, y su cómplice, Danny Provençal, de 33, cumplían condena en la cárcel de Saint-Jérôme, en Quebec. Aquel fatídico día, los 2 hombres se hicieron pasar por turistas inocentes y manifestaron su interés por realizar un vuelo panorámico sobre el pintoresco Mont Tremblant. Su plan era sencillo pero astuto. Pretendían secuestrar un helicóptero y utilizarlo para sacar a sus 2 amigos encarcelados en la prisión de Saint-Jérôme.
Los dos hombres, armados con una pistola, obligaron al piloto a cambiar de rumbo y aterrizar en uno de los edificios de la prisión. Los dos reclusos utilizaron las cuerdas para intentar subir al tejado y subir al helicóptero. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto, ya que no pudieron subir al tejado utilizando la cuerda. Los presos decidieron entonces atarse la cuerda a la cintura y a los pies y hacer que el helicóptero los sacara de la cárcel. Pues bien, los planificadores de Altiplano habían pensado en tal escenario y restringieron el espacio aéreo sobre la prisión. Incluso se tuvo en cuenta el subsuelo, con sensores sísmicos instalados para detectar cualquier actividad subterránea que pudiera indicar un intento de fuga. Altiplano no era solo una prisión, era una fortaleza de la soledad, un lugar donde el gobierno mexicano podía asegurar al público que los elementos más peligrosos de su sociedad estaban encerrados de forma segura. Cada centímetro de la prisión se planificó meticulosamente para garantizar que los criminales más peligrosos se mantuvieran a raya, lejos de la sociedad a la que habían aterrorizado. Pero, como la historia revelaría más tarde, incluso las medidas de seguridad más meticulosamente planificadas pueden ser desbaratadas por el ingenio humano y la voluntad de liberarse. Así lo demostró nada menos que el Chapo, que logró fugarse. Con la ayuda de sus leales socios y de un equipo de expertos ingenieros, empezó a construir un túnel subterráneo que le llevaría a la libertad. El túnel, que se extendía a lo largo de aproximadamente 1 milla, era una maravilla de la ingeniería. Se diseñó con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para facilitar la rápida huida de El Chapo. La construcción de un túnel de este tipo suele llevar entre 18 meses y 2 años, pero el equipo de El Chapo logró completarlo en una fracción de ese tiempo. Su dedicación y atención al detalle no tenían parangón, lo que les permitió crear un pasadizo que pasaría desapercibido para las autoridades penitenciarias. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo puso en marcha su plan. Captado por las cámaras de seguridad, se ve al narcotraficante deambulando por su celda. Desapareció de su celda, atravesando el túnel que había sido meticulosamente excavado bajo el recinto penitenciario. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a El Chapo entrando en la zona de duchas de su celda, agachándose y desapareciendo. El túnel le condujo a un edificio inacabado en Almoloya de Juárez, México, donde emergió de nuevo en la oscuridad, convertido en un hombre libre. La audacia de su fuga dejó al mundo atónito y a las autoridades mexicanas con los huevos en la cara. Pero tras su recaptura en 2016, las autoridades se dispusieron a meterlo en una cárcel de la que nadie había logrado escapar, ADX Florencia, popularmente conocida como el Alcatraz de las Rocosas, y parece que el Nini también leerá en esta cárcel, ya que está reservada para lo peor de la sociedad, y las condiciones que le esperan en ADX no son nada del otro mundo. Enclavado a la sombra de las montañas rocosas, el ADX de Florencia emerge como un monumento a la seguridad moderna, un testimonio de hasta dónde puede llegar la arquitectura en nombre de la contención. El complejo se extiende a lo largo de 37 acres y su imponente estructura domina el paisaje. Entre sus muros, el diseño está calculado para desorientar y aislar, para hacer del concepto de libertad un espejismo lejano e inalcanzable. Cada celda está equipada con un escritorio, un taburete y una cama, todos ellos inamovibles e integrados en la propia estructura, lo que reduce al mínimo la posibilidad de fabricar armas. El retrete, equipado con un mecanismo que se apaga si se bloquea, y una ducha que funciona con un temporizador, están diseñados para evitar cualquier forma de sabotaje. Incluso el lavabo está desprovisto de armas potenciales, ya que carece de un grifo que pueda convertirse en una herramienta de daño. Las paredes de cada celda están adornadas con espejos de acero pulido, atornillados firmemente para evitar manipulaciones. Las luces eléctricas, que el recluso puede atenuar o apagar, proporcionan la única variación en la penumbra perpetua. Una radio y un televisor ofrecen una ventana controlada al mundo exterior, con una programación que incluye contenidos recreativos, educativos y religiosos, además de 50 canales convencionales y Netflix. Las ventanas de 10 por 10 centímetros están diseñadas para impedir que los reclusos conozcan su ubicación concreta dentro del complejo. Solo pueden ver el cielo y el techo a través de ellas, por lo que es prácticamente imposible planear una fuga. Los reclusos hacen ejercicio en un foso de hormigón parecido a una piscina vacía, también diseñado para impedir que conozcan su ubicación en el complejo. El foso es lo suficientemente grande como para que un preso camine 10 pasos en línea recta o 31 en círculo. Fuera de las celdas, las medidas de seguridad son aún más formidables. La prisión es un nexo de vigilancia, con detectores de movimiento,
cámaras y 1.400 puertas de acero con mando a distancia. El centro de control, centro neurálgico de la operación, está atendido por funcionarios las 24 horas del día. Aquí está preparado un botón del pánico, que con solo pulsarlo puede sellar todas las puertas de las instalaciones, transformando la prisión en una bóveda impenetrable al menor indicio de problemas. El perímetro no es menos seguro. Está rodeado de almohadillas de presión y vallas de alambre de espino de 3 metros. Estas barreras no son solo físicas, sino también psicológicas, un recordatorio constante de la inutilidad de escapar. Por el recinto patrullan agentes fuertemente armados, cuya presencia es un claro testimonio de lo lejos que llega el centro para mantener su férrea seguridad. Para entender por qué este es el destino más probable de El Nini, basta con echar un vistazo a los atroces crímenes que cometió como uno de los principales asesinos del cártel de Sinaloa. ¿Quién es El Nini? Un humillante vídeo de El Nini en ropa interior mientras era detenido en una azotea se hizo rápidamente viral en mayo de 2024. Para cualquiera que conozca todos los malvados crímenes que cometió, es fácil ver por qué se merecía toda la humillación. En la traicionera jerarquía del cártel de Sinaloa, un joven y despiadado Néstor Isidro Pérez Salas comenzó su ascenso a la infamia. Nacido en el caos de las guerras del narcotráfico en México, la astucia y brutalidad de El Nini le hicieron destacar rápidamente. Como lugarteniente de confianza del cártel, supervisaba la laberíntica red que canalizaba los estupefacientes a través de la frontera con Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, sinónimo de narcotráfico, encontró en El Nini a un líder que encarnaba su espíritu despiadado. La influencia de El Nini creció a la sombra del antiguo líder del cártel, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Las operaciones del cártel, ya de por sí vastas, se expandieron bajo su vigilancia, llegando al corazón mismo de Estados Unidos con un nuevo veneno: el fentanilo. El fentanilo, un opioide sintético, más potente que la heroína en más de 50 veces, se convirtió en el billete dorado del cártel, y El Nini estaba al frente de esta empresa mortal. Las calles de Estados Unidos se inundaron de esta droga letal, que se cobró la vida de miles de personas y se convirtió en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. El papel de El Nini no era meramente de supervisión, sino que participaba activamente en la negociación y venta de fentanilo. Los documentos judiciales alegan que en el verano de 2002, El Nini y sus socios orquestaron la venta de fentanilo en Los Ángeles, un lote que posteriormente fue incautado por la DEA. Las operaciones del cártel eran de precisión militarista, y el mando de El Nini sobre los sicarios, las fuerzas armadas del cártel, era absoluto. Estos sicarios, bajo su dirección, empleaban armas de fuego y explosivos de calidad militar para proteger los intereses del cártel. Las ametralladoras y los lanzacohetes eran herramientas de trabajo que garantizaban que el flujo de estupefacientes se mantuviera ininterrumpido. A medida que crecía la estatura de El Nini dentro del cártel de Sinaloa, también lo hacía la ferocidad de sus acciones. Las acusaciones le señalan no solo como participante, sino como cerebro de la violencia, utilizando el miedo como herramienta para cimentar el poder del cártel. Sus manos, supuestamente, no solo estaban manchadas con el tráfico de estupefacientes, sino también con la sangre de quienes se atrevían a interponerse en el camino del cártel. Los informes sugieren que los negocios que no se alineaban eran demolidos, los territorios disputados por facciones rivales eran capturados con fuerza bruta, y los civiles que se encontraban en el punto de mira eran intimidados o algo peor. Los agentes del orden que se resistían a la influencia del cártel eran objetivos especiales, y se dice que los sicarios de El Nini no cejaban en su empeño de eliminar estas amenazas. Documentos judiciales revelan escalofriantes episodios que ilustran la presunta implicación directa de El Nini en esta campaña de terror. En un caso desgarrador, en torno a 2017, se le acusa, junto con 2 de los chapitos, de capturar, torturar e interrogar a 2 agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad mexicanas antes de que sus vidas fueran cruelmente cegadas. Torturaron a los hombres durante 2 horas, introduciéndoles un sacacorchos en los músculos, arrancándoselos y colocándoles chiles picantes en las heridas. En otro acto de barbarie, 3 miembros de un cártel rival, los Zetas, fueron presuntamente sometidos a un destino similar, secuestrados, torturados y finalmente asesinados. Tal vez el más atroz de los crímenes que se le imputan a El Nini sea el de probar el fentanilo del cártel en personas desprevenidas, tratando vidas humanas como meros sujetos de prueba de su producto letal. En 2002, según la acusación, los 2 líderes de los Ninis experimentaron con una mujer a la que debían disparar y le inyectaron repetidamente una potencia inferior de fentanilo hasta que sufrió una sobredosis y murió.
Este desprecio por la vida humana subraya la escalofriante realidad de las operaciones del cártel bajo el presunto mando de El Nini. La culminación de este reino del terror fue un secuestro en octubre de 2023, en el que El Nini y sus sicarios están acusados de secuestrar a un informante de la DEA y a otras 10 víctimas, entre ellas un ciudadano estadounidense. La razón detrás de este acto atroz fue la retribución-castigo por la cooperación de la fuente confidencial con la aplicación de la ley. Trágicamente, 8 de estas víctimas, incluido el informante y un niño de 13 años, fueron asesinadas, y sus muertes son un crudo testimonio de hasta dónde llegaría El Nini para proteger los secretos del cártel. Los sicarios incluso dejaron un mensaje que decía: «Esto les va a pasar a todos los dedos y sapos». Los presuntos crímenes de El Nini dibujan el retrato de un hombre para quien la violencia no era solo un medio para alcanzar un fin, sino un fin en sí mismo. Un rastro de destrucción marcó su ascenso dentro del cártel de Sinaloa, y su nombre se convirtió en sinónimo del derramamiento de sangre que siguió a su estela. Ahora está acusado en el Distrito de Columbia de conspiración para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, de uso, porte y tenencia de ametralladoras y artefactos destructivos en relación con la conspiración de cocaína y metanfetamina, que conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y conspiración para obstruir la justicia tomando represalias contra un testigo y un informador mediante asesinato, que conlleva una condena mínima obligatoria de cadena perpetua. Resulta que El Nini estuvo a punto de ser detenido en enero de 2023, tras la segunda detención de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, el más joven de los Chapitos. Tras la detención de El Ratón, las autoridades obtuvieron información sobre el paradero de El Nini y lo persiguieron hasta la casa de su suegro en Culiacán. Una fuente interna de la facción de los Chapitos detalló cómo logró escapar Nini entonces. Agarró la moto de uno de sus vigías y con el casco puesto, huyó del lugar, mientras los militares mexicanos detenían al vigía, pensando que tenían a El Nini. Según fuentes cercanas al cártel, la captura de El Nini podría haber sido orquestada por sus jefes, el Chapitos. Tuvimos una pequeña reunión hace unas 3 semanas, y esa noche nos emborrachamos todos. Hubo una acalorada discusión entre el Pidgey y el Nini, y no pudieron llegar a un acuerdo. En esa fiesta estaba Iván Guzmán, y les dijo a ambos que tenían que arreglar sus problemas, o terminarían como los Arellano, pero el Nini, solo por sus locuras, regresó a uno de los ranchos que usaba en ese entonces. Fue cuando el gobierno casi lo captura y le decomisa sus mascotas, los tigres y sus autos, dijo la fuente. El Nini culpó a el Pidgey de eso, y estaba tan enojado con Iván porque no lo dejó hacer su voluntad que decidió regresar a Culiacán, a una de sus casas donde lo detuvieron. Le advertimos que las cosas estaban calientes en Culiacán y que el gobierno andaba tras él, pero dijo que no necesitaba protección y que ahí estaba seguro. Los Chapitos parecían haber decidido retirar su apoyo a El Nini, al mismo tiempo que éste se sentía traicionado y decidía abandonar la banda. Pero su enemistad con el tío de los hijos del Chapo, el Mayo, puede haber hecho que sea aún más fácil deshacerse de él. El Mayo es conocido por ser el jefe que mantiene a flote al cártel de Sinaloa, y parece que enemistarse con una figura tan poderosa no le valió ningún favor a El Nini. Sin embargo, hay rumores de que alguien delató a El Nini, lo que condujo a su detención. Pues bien, la suerte del presunto soplón estaba echada, y según las fuentes, podría tratarse de una venganza por la captura de El Nini. Venganza para El Nini. El Mago, miembro destacado del famoso cártel de Sinaloa, tuvo un trágico final en un tiroteo que sacudió las calles de Willowbrook, Los Ángeles. En la mañana del 23 de noviembre de 2023, las fuerzas del orden acudieron al lugar donde yacían 2 cuerpos sin vida, y otro individuo fue trasladado al hospital con heridas graves. La asociación del Mago con el cártel de Sinaloa le permitió acceder a un mundo de lujos y privilegios. Su página de Instagram, repleta de fotos que mostraban su extravagante estilo de vida, ofrecía una visión de la opulencia que acompañaba a sus actividades ilícitas. Desde lujosas fiestas a encuentros con celebridades de primera fila, el Mago se deleitaba con los símbolos de su imperio criminal. Las fotos en las que aparecía codeándose con celebridades de primera fila, como Al Pacino y Floyd Mayweather, mostraban el alcance de sus contactos y la riqueza que había acumulado. Pero pocos días antes de su trágica muerte, El Nini fue detenido. Se dice que el Mago había facilitado información que ayudó a las autoridades mexicanas a capturar al sicario de los Chapitos.
No es la primera vez que los chapitos llevan a cabo un atentado tras la captura de uno de sus principales líderes. La detención de Ovidio Guzmán López en 2023 mostró los verdaderos colores violentos del cártel. Tras la detención de Ovidio Guzmán, los miembros del cártel de Sinaloa y sus socios se lanzaron a la violencia, enfrentándose a las fuerzas de seguridad, incendiando vehículos y bloqueando carreteras en todo el estado costero del Pacífico. 10 soldados y 19 miembros del cártel perdieron la vida, mientras que otros 35 soldados sufrieron heridas de bala en el intercambio de disparos entre ambas partes. Un avión de pasajeros que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Culiacán y 2 aviones de las Fuerzas Aéreas fueron alcanzados cuando los miembros del cártel de Sinaloa lanzaron la ofensiva para rescatar a Ovidio Guzmán. Un vídeo mostró a los pasajeros del vuelo golpeando la cubierta mientras soldados y miembros del cártel se disparaban mutuamente. La detención de Ovidio Guzmán se dio tras 6 meses de trabajo de inteligencia para dar con su paradero, y esta vez el gobierno logró sacarlo de las calles, evitando una situación que se había presentado hace unos años. En 2019, tras capturar a Ovidio Guzmán, se vieron obligados a dejarlo en libertad. Los hechos ocurridos ese día fueron poco menos que impactantes. El 17 de octubre de 2019, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, siguiendo un chivatazo, se centraron en una tranquila zona residencial, con la esperanza de capturar a Ovidio Guzmán López sin llamar la atención del cártel. La operación fue rápida, cogió desprevenido a Guzmán López, y por un momento pareció que las autoridades se habían anotado una importante victoria contra la jerarquía del cártel. Sin embargo, la detención del hijo del Chapo fue la chispa que encendió un barril de pólvora. El cártel de Sinaloa, famoso por su extensa red y su potencia de fuego, desató un feroz contraataque que mantendría a la ciudad como rehén. Pistoleros vestidos con chalecos antibalas y armados con armas de alto calibre descendieron sobre Culiacán, levantando barricadas, incendiando vehículos y librando encarnizados tiroteos con las autoridades. La ciudad se sumió en el caos, con civiles atrapados en el fuego cruzado, buscando desesperadamente refugio de la implacable violencia que estallaba a sus puertas. La liberación de Ovidio Guzmán López no era negociable. El gobierno, ante la ingente tarea de restablecer el orden y proteger las vidas de los civiles, se encontró en una posición precaria. La demostración de fuerza del cártel era abrumadora y las autoridades estaban superadas en armamento y maniobras en un terreno urbano que el cártel conocía como la palma de su mano. A medida que pasaban las horas, la situación era cada vez más grave. El asedio del cártel a Culiacán no era solo una batalla por la liberación del hijo de su líder, era una demostración de su poder e influencia. El gobierno mexicano, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a tomar una decisión que tendría implicaciones de gran alcance para el Estado de Derecho y la autoridad del Estado sobre el crimen organizado. En una medida controvertida y muy debatida, el gobierno ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, alegando la necesidad de evitar nuevos derramamientos de sangre y dar prioridad a la seguridad de civiles inocentes. Esta decisión causó conmoción en todo México y más allá, planteando dudas sobre la capacidad del gobierno para combatir a los cárteles y proteger a sus ciudadanos. La liberación fue vista por muchos como una capitulación ante las exigencias del cártel, una señal de que los criminales dominaban las acciones del Estado. Sin embargo, la detención de El Nini no fue recibida con represalias tan violentas. Resulta que los chapitos tenían suficientes hombres y armamento para tomar represalias y conseguir su liberación. Sin embargo, los hijos del Chapo ordenaron a los hombres que se retiraran. Querían evitar que civiles inocentes murieran como en 2019 tras la detención de Ovidio. Todo pasó muy rápido, ni siquiera pudimos enviar ayuda. Teníamos suficiente respaldo, pero no empezamos a disparar para evitar volver a dañar a la comunidad como antes. Eso fue por órdenes de Iván y Alfredito, reveló una fuente cercana a los chapitos. Antes de su extradición, el equipo legal de El Nini luchaba arduamente para que permaneciera en México. De hecho, querían que saliera de la cárcel. La defensa argumentó que hubo uso excesivo de la fuerza durante el arresto, ya que se efectuaron 2 disparos cuando El Nini intentaba saltar desde la azotea y darse a la fuga. El Nini debería considerarse afortunado. Sus desacuerdos con los principales líderes del cártel de Sinaloa no acabaron con él en una bolsa para cadáveres. Otras personas en su posición tuvieron destinos peores. Un buen ejemplo es el Chino. Los informes sugieren que el Chino se convirtió en una rata. Durante su estancia de 6 años en la cárcel, delató a casi todo el mundo. Colaboró con las autoridades y puso al descubierto las operaciones del cártel.
La información que proporcionó a las autoridades fue crucial para desbaratar las principales operaciones del cártel de Sinaloa. Los jefes del cártel y los amigos de la infancia del Chino no tenían ninguna duda de que su hombre estrella se había vuelto contra ellos, una decisión que el Chino pagaría con su vida. El 14 de mayo de 2020, el Chino, su hermana y el marido de esta se encontraban en su casa cuando unos hombres armados irrumpieron en ella. Esto dio lugar a un feroz tiroteo en el que el Chino respondió con un fusil de asalto automático. El tiroteo duró hasta el amanecer y cuando se quedaron sin munición, se rindieron y fueron tomados como rehenes por los hombres armados. Al día siguiente, la policía de la localidad de Ayune, Sinaloa, descubrió un todoterreno negro con 3 cadáveres en su interior. Uno de los cadáveres fue identificado más tarde como el Chino. Estaba muerto a tiros y envuelto en una tela. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negra. Los otros 2 cadáveres fueron identificados como su hermana y el marido de esta. ¿Se convertirá también el Nini en una rata para una estancia más corta en prisión? ¿O irá directamente a ADX para cumplir cadena perpetua? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.